Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, como siempre, un gustazo de estar por acá en su canal Teslamatic. Vamos a continuar con la parte de variadores de frecuencia, un tema que es súper usado porque eso sí o sí vamos a ver en la industria, ¿verdad? Y aquí nos pone un comentario, siempre vamos leyendo los comentarios que nos van escribiendo, qué dudas van teniendo. Y aquí, ¿no? En el video que teníamos acerca de aprende sobre variadores de frecuencia, en la parte de control 2 hilos, 3 hilos me parece. Súper bueno, eso vayan a verlo. Dice, ¿cuál sería el valor ohmico del potenciómetro? Estamos hablando, eso sí, de las que, a ver, de las entradas analógicas. Por ende, esto es un tema sumamente, diría yo, interesante porque a las entradas analógicas yo puedo conectarle un PLC, es decir, una salida analógica del PLC iría a mi variador de frecuencia. Vamos a irnos ya a los diagramas. ¿Qué más? Esto es una entrada analógica. Puedo también colocar un sensor, puedo también colocar un potenciómetro como está aquí. Y vamos viendo. Bueno, para responder rapidito a ese comentario, aquí el fabricante nos da, ¿verdad? Nos va a dar qué valor de potenciómetro yo voy a tener. En este caso, he abierto dos manuales de unas marcas muy reconocidas. En este caso, Yaskawa y también de un Allen Bradley o Rockwell. Un Power Flash en específico. Entonces, cada marca le va a decir, te va a decir qué potenciómetro vas a usar. En este caso, miren, ¿qué nos dice aquí? De 2 kilo ohmios, ¿verdad? Entonces, igual como vamos a conocer, pero ya volviendo un poquito al tema más básico, la conexión de las entradas analógicas a un variador, ¿sí? Va a depender, ¿no? Del modelo en específico, ¿sí? Como estamos viendo aquí, de que vamos a usar. Pero yo digo que debería yo, los pasos esenciales para saber yo interconectar una entrada analógica, ¿cuál sería en primer lugar? Identificar los terminales de la entrada analógica. Por ende, ¿de qué debo saberme? Debo valerme de qué, a ver, de mi variador, de mi manual del variador de frecuencia. En este caso, un Yaskawa, puede ser un ABB, puede ser un WEG, puede ser un Fuji, puede ser un... ¿qué más hay? ¿Qué más marcas? Hay muchas marcas, Schneider, muchísimas marcas que yo puedo ver de variadores, pero a la final cuando ya aprendemos a interconectar un variador y aprendemos a poner en marcha, lo que sí o sí debemos saber, las condiciones se van a asemejar mucho entre sí. Por eso el video anterior que teníamos, ¿no? Al que le precede a este, que era cómo adaptar una marca de un variador a otra marca. Sí, eso pueden ver en el anterior video. Pero volviéndome a este tema, como digo, debo identificar. En este caso, miren, aquí está, ¿no? En el Yaskawa, si yo me veo, aquí tengo la parte de B, que sería potencia, A1, A2 y AC. Entonces, aquí es lo que me indica, ¿no? Aquí claramente en el manual. La B más B indicaría que es 10 voltios la alimentación a mi potenciómetro. ¿Ya? Y aquí lo que hace es un divisor, el potenciómetro ya sabemos, no es una resistencia variable. Aquí me dice cuánto yo requiero. Es decir, a ver, necesito una de 2 kilo ohmios, ¿sí? Entonces, para que funcione bien, si le ponemos mucho más, a veces se demora mucho en variar o a veces varía demasiado. Por eso el fabricante les va a decir cuál colocar. En este caso, ¿cuál debemos usar? De 0 a 10 voltios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta salida de voltaje, por algo funciona, hace como un divisor de voltaje el potenciómetro y me va a servir para esto. En este caso, A1 sería el pin A1. Cuando usamos, por ejemplo, Allen Bradley, específicamente hablando del Power Flex 523, vamos a ir viéndonos donde dice, miren, aquí Analog Com, en este caso de aquí. Entonces aquí les dice también, ¿no? La parte contestando la pregunta del compañero, puede usar también, ¿qué dice aquí? De 1 a 10 kilo ohmios. ¿Ya? 2 vatios mínimo. Entonces, estamos entre un rango medio de cuando yo uso la parte de los potenciómetros, yo podría usar, como digo, de 1 a 10 kilo ohmios. ¿Por qué? Porque vemos que Yaskawa tiene 2 kilo ohmios. Entonces, estaría entre ese rango la utilización del potenciómetro, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí vemos, identificamos también, ¿no es cierto? Vamos a indicar positivo. Aquí tengo también, miren, tal como está aquí, el equivalente, ¿cuál sería? Voltaje más B en Yaskawa. En Rockwell sería 12, el pin 12, ¿no? Este es más 10 voltios. En este caso aquí directamente es más B. En este caso es el pin 12. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Voy a colocar la que dice, aquí está, de 0 a 10 voltios input. Sería el pin 13. Aquí directamente son solo números, ¿no? Aquí atento. Aquí es de 0 a 10 voltios. Aquí es la entrada, ¿no? De 0 a 10 voltios. Entonces, ¿qué me va a decir? Aquí la A1. ¿Ya? Identificado. ¿Y qué más necesito? Voy a hacer el circuito con AC. Ese sería que el común. El común, aquí está AC, ¿no? 0 voltios. Y aquí el común, ¿cómo sería aquí? El común sería, aquí está, ¿no? 0 voltios. Este de aquí. Analog común.
pin 14, ¿ya? Por algún motivo, y eso suele suceder, ¿no? Que hace un cortocircuito, conecta mal, se daña estos más 10 voltios. Yo pudiera conectar aquí y usar, ¿no? Voy a colocar ahorita así mi esferito. Ahí vienen los famosísimos convertidores, ¿no? Un poquito de electrónica de potencia. En este caso sería un convertidor de C de C. Pero ¿qué voy a ingresar? Por ejemplo, si ingresa 24 VDC y si ingresa sale 0 voltios, 10 voltios, perdón, VDC. Más 10, ¿no? Entonces yo usaría esta fuente más 10 voltios VDC y aquí sería más menos. Entonces esta fuente externa debería que colocarle aquí, ¿no? Al común. En este caso sería acá este pin y este 10 voltios sí a mi potenciómetro no iría acá porque obviamente esto es una fuente. Aquí sale, es un output de 10 voltios, ¿verdad? Debería colocar, solo referenciar los negativos y aquí sí ingresaría de mi potenciómetro. En este caso, si aquí alimento con 10 voltios, aquí sería el potenciómetro el que varía, iría para acá. En caso puede ser que se dañe mi fuente y ahí es donde me serviría eso. En el caso de Yaskawa, la misma historia, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, eso dijo un poquito la teoría de que los variadores de frecuencia suelen tener varias entradas analógicas. En este caso vamos a tener una de, por lo general, vamos a tener una de voltaje y una de corriente también. O se puede también cambiar. En este caso, mire, Rockwell lo que me da, perdón, Yaskawa lo que me da es de 420 miliamperios, ¿sí? También creo que esta, no sé si se puede cambiar, bueno, ahí tocaría analizar, pero esta es también en específico de 420 miliamperios. Si nos venimos a Allen Bradley, también el pin 15 de 420 miliamperios input. Siempre debemos ver que sea entrada, ¿no? No voy a colocar que sea esta una salida. Cuidado en eso. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Me dice, es un valor de una configuración de defecto, ¿no? Entonces aquí va a estar de 0 a 10 voltios. Lo mismo, y también puede adicionarse, es decir, sumarse a la frecuencia de referencia. Entonces, depende todo, ya dependerá de la programación de los parámetros de cada variador de frecuencia. Otra cuestión en la parte de estas analógicas muy importante, que eso sí a veces aquí también lo deben explicar, por eso hay que leerse obviamente el manual, es que debo utilizar cables blindados, ¿verdad? Es decir, necesito unos cables blindados. Es decir, los famosísimos los shields, ¿verdad? Los shields, los wire shields. Es decir, vamos a conectar para estas señales. ¿Por qué ver? Porque me va a servir para minimizar el ruido y las interferencias, ¿verdad? Otra es asegurar bien las conexiones, ¿sí? ¿Por qué? A ver, porque yo debo asegurar que las conexiones estén bien apretados los tornillos de las conexiones, ¿sí? Que no haya conexiones sueltas. ¿Por qué? Porque puede haber una referencia por ahí suelta, puede estar el variador subiendo y bajando su velocidad sin ningún tipo de control. Hay que verificar eso, la parte física de las conexiones, muy importante eso. ¿Qué más? Ya cuando estamos en el área, como digo, de solución de fallas, lo que yo sí o sí debo hacer es venir a medir, ¿no? En caso, digamos, que no funcione, ya probé la programación, funciona todo normal. Aquí es como yo decía, ¿no? Yo debo aquí, por ejemplo, debo venir con un multímetro y medir entre este punto más B, prendido el variador, energizado el variador, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar más 10 voltios. Cuando yo estoy variando la velocidad, es decir, el potenciómetro, debería venir ahora entre este punto, ya no sería más, ¿verdad? Sería este punto de aquí, ¿entre cuál? Puede ser entre A1, y yo varío el potenciómetro y el voltaje este debe estar variando, desde 0 a 10 voltios. ¿Ya? Puede estar usando también un sensor externo, ¿verdad? Puede ser un sensor de presión. Esto es lo famosísimo para las bombas alternadas o la presión constante. Se usa mucho esto directamente ¿para qué? Si la aplicación del variador de frecuencia, por ejemplo, ahí los famosísimos controles PID para mantener la presión y también para ahorrar agua, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque esto yo he visto aplicado en otro tema, por ejemplo, la refrigeración, que ya los compresores vienen con inverters. Al final, un inverter no es nada más que un variador de frecuencia. Entonces, este es lo que hace mediante que, a ver, va a verificar la temperatura, va a verificar la carga, etcétera. Lo que va a hacer es variar la velocidad del compresor a fin de que, de optimizar la parte del enfriamiento o el control de temperatura. Es decir, no va a arrancar el motor a plena carga, sino digamos a un 50%, por ende va a estar la corriente va a estar también al 50%, por ende la potencia también va a estar al 50%. Y eso es lo que me refleja en ahorro de dinero, ¿verdad? Porque al final, al hacer esta optimización, mediante el variador de frecuencia, en este caso hablando de un compresor, lo que hacer es bajar la corriente, bajar la potencia y obviamente me va a ahorrar
dinero, ahorrar costos, es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué más? Volviendo a este tema, digo, de los inverters, también a suceder eso, digamos, de un sistema de presión constante, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es que apenas baje, caiga la presión, ¿sí? No voy a encender una bomba directamente con un alto pico de corriente, sino, digamos, va a encender poco a poco, ¿no? Digamos que solo para nivelar la presión un poco. Entonces va a haber siempre un set point, ¿no? Va a tener un set point, o lo que ya llamamos ahora una referencia. Por ejemplo, digamos, por decir una que sea de 3 bares. Entonces, si ya baja 2.8, ya digamos, el variador, yo puedo darle la orden de que arranque, por ejemplo, unos 20 hercios, dependiendo del PID. Va a empezar a arrancar suave, ¿sí? Va a llegar y va a apagarse, o va a detenerse un poco, o va a bajar la velocidad, o si es que hay más demanda de agua, por ejemplo, ya cayó a 2 bares, por ejemplo. Digo, ahora sí voy a aumentar a 40 hercios, ¿ya? La velocidad, la potencia, el torque. Entonces ahí optimizo recursos, ¿verdad? Para el arranque, en este caso, de la bomba. Por eso es muy usado, en este caso, ya directamente, sin necesidad incluso de un PLC, conectar directamente a las entradas analógicas. Y ese sensor, por ejemplo, en este caso estoy hablando de temperatura, puede ser también de presión, en el caso de las bombas de agua, etcétera. Sin más que decir, eso sería el tema de las entradas analógicas. Pueden escribirnos comentarios qué más videos podemos ir haciendo en la parte de este tema de los variadores de frecuencia, un tema sumamente interesante. Asimismo, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y obviamente en nuestra escuela virtual en teslamatic.education. Estamos subiendo cursos exclusivos de electricidad y automatización. Siempre vamos actualizándonos. Mi nombre es Iván. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.